rentas de primera, rentas de segunda, rentas de tercera, rentas de cuarta, rentas de quinta. ¿Qué es todo esto? Bueno, son las rentas que SUNAT te exige pagar en determinadas circunstancias. Pueden ser rentas de primera, los arrendamientos si tienes una casa que la alquilas. O también podría ser los recibos por honorarios por algún servicio que tú des. El tema está en lo siguiente: es importante que tú sepas si es que tienes que pagar los impuestos o tienes que presentar la declaración jurada. ¿Por qué? Porque SUNAT después te puede exigir el pago de multas, el impuesto más los intereses, y eso obviamente perjudica a todos nosotros. Personas naturales, el programa que tú estabas esperando, impuestos para personas naturales. Te esperamos. Amigos de Finanzas para tu Bolsillo, el día de hoy vamos a tocar un tema interesantísimo: rentas de personas naturales. Para ello hemos invitado a una persona especialista. Él es Carlos Gutiérrez Gotelli y él es gerente de CGE Studio y nos va a ayudar a desmenuzar cada una de estas rentas de personas naturales, que estoy seguro que los van a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para que tú sepas, primero, si tienes que pagar impuestos. Segundo, si tienes que presentar tu declaración. Y así evitar que SUNAT te pueda poner multas, intereses y te exija el pago del impuesto, incluso coactivamente. Bienvenido, Carlos. Es un gusto. Un gusto. Y puedes explicarnos primero qué tipos de rentas existen para personas naturales, y vamos yendo una por una para explicarle a nuestros amigos que ahorita nos están viendo si tienen o no ellos que presentar declaración y si tienen una obligación de un pago de un impuesto. Gracias por la invitación. En nuestro país, en nuestro Perú, tenemos lo que se llaman para las personas naturales 5 tipos de ganancias, ¿ya? En realidad son 4, ¿ya? Para las personas naturales, que se le llama renta de primera, segunda, cuarta y quinta. Correcto. La renta de tercera no la vamos a tocar porque es renta empresarial. Correcto. De los negocios. Sí. Entonces, las rentas de primera, segunda, cuarta y quinta son aquellas que están dirigidas exclusivamente para las personas naturales. En lo que es rentas de primera, son aquellas que se obtienen por los ingresos que tienen producto del alquiler o subarrendamiento de inmuebles. Okay. ¿Ya? Entonces, ya allí las personas ya saben que cuando tienen que alquilar, deberían pagar un impuesto, ¿no? Pero sabemos, nosotros acá en nuestro país, muchos no lo hacemos. Es verdad, ¿no? Es verdad. Muchos no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí, no? Estamos tal vez allí cometiendo una cierta infracción por no pagar nuestro tributo respecto a rentas de primera categoría. Sí. Entonces, cada vez que alquilamos o cada vez que subarrendamos, estamos afectos pues, a un 5%. Correcto. A un 5% del impuesto de renta sobre nuestros ingresos. ¿Ya? Y esto no existe ningún pago mínimo, es a partir de 100 soles. Si tú alquilas una tiendecita, igual tienes esa obligación. No hay un monto a partir del cual se deba presentar se deba pagar este impuesto. Así es, no hay ningún monto, uno tiene que cumplir con esta obligación, pero que en realidad muchas veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, pero es parte de nuestra legislación tributaria, renta de primera. Correcto, ¿no? Renta de primera. ¿No? Entonces, existe luego lo que se llama renta de segunda. Renta de segunda existe, es una renta más por un capital que pueda tener una persona natural. Ese capital inclusive puede ser un bien inmueble, que si lo vende también va a estar afecto al impuesto de la renta. Sí. Ese capital propio de esa persona natural también puede tener dinero. Ese dinero, que es un capital, y lo presta a otra persona, ¿no? Entonces, también los intereses que gana, que yo voy a ganar como persona, entonces estaría afecto a renta de segunda. Si yo te presto dinero, ¿no? Entonces, correcto, yo debería pagar entonces
por los intereses que me pagues, un 5% de impuesto a la renta. Perfecto. Ahora podríamos hablar un poco de rentas de cuarta categoría. Así es, la renta de cuarta categoría son los servicios pues independientes que una persona natural realiza, ¿no? Producto de su arte, dice, ¿no? De su ciencia u oficio, profesión que uno puede desempeñarse, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces, por esos servicios independientes, ¿no? La persona recibe pues su honorario, ¿no? Y esto pues también es parte de una renta y por lo tanto también afecta a un impuesto a la renta. Cada vez que nosotros emitimos un recibo por honorarios, ¿sí?, mayor a 1.500 soles, esto está afecto a una retención del 8%. Correcto. ¿Ya? Así, flat, ¿no? 8%. Entonces, a menos de que durante el año antes tú puedas solicitar una suspensión de autorización para que no se te retenga. Correcto. ¿Ya? ¿Y en qué caso se puede solicitar esta suspensión? Esa suspensión se puede solicitar cuando tú tienes un tramo anual mínimo, digamos, o sea, 36.000 soles aproximadamente en el año. Si es que no sobrepasas, entonces puedes pedir esta solicitud de suspensión. Correcto. Ahora, recordemos también que el 8% solamente es una retención y podría ser un pago a cuenta. Todavía ese no es la tasa del impuesto, porque muchas personas me preguntan: Jorge, pero yo ya pagué los impuestos, a mí ya me retuvieron, ¿yo por qué tendría que presentar mi declaración? Bueno, esto es una retención, es la tasa mínima. La tasa del 8% es la tasa mínima para personas naturales y a partir de allí, dependiendo de tus ingresos anuales, vas a tú ir subiendo por tasas escalonadas. Podría ser, las tasas, ¿cuáles son, Carlos? Tenemos de 8, tenemos la de 15, hay 14, o sea, hay una serie de tasas que son progresivas y acumulativas, que llega hasta inclusive hasta el 30%. Correcto. 8, 14, 17, 20 y 30. Esas son las tasas de personas naturales, que son tasas escalonadas. Y a partir de allí tú tendrías que verificar si es que en la declaración te va a faltar un pago adicional. Imaginémonos que tienes esa declaración jurada anual y que tienes ese pago adicional. Tú podrías, incluso si no tienes el dinero, podrías incluso solicitar tu fraccionamiento. Tampoco te preocupes de eso. Pero podría ser que no hayas llegado a otras tasas y que te hayan retenido, y que también podrías solicitar la devolución de esas retenciones. Y ya lo vamos a ver ahorita. Entonces ahorita pienso que ya podríamos entrar rentas de quinta categoría, Carlos. Así, son aquellas que tú, por estar en una relación de dependencia, ¿no?, estás en planilla, entonces se te retiene, ¿no?, por un mínimo imponible. Tú tienes que ganar, para que se te retenga en quinta categoría, por estar en planilla, tienes que ganar al año más de 7 UIT. Ok. ¿Ya? Okay. Más de 7 UIT. Hablamos de una UIT, 4.200 soles. ¿Ya? Entonces estamos hablando más o menos de casi 29.000 soles, por ahí. Entonces, si tú ganas más durante el año mayor a este monto, entonces tú tienes que saber de que vas a estar afecto a la retención de quinta categoría. Correcto. Ahora, estas rentas de cuarta, que ya hemos conversado con Carlos, y rentas de quinta categoría, se van si es que tú has trabajado y has realizado algunos trabajos adicionales a tu trabajo estable, que es por planilla, podrías tú también tener la obligación de presentar tu declaración jurada anual. Porque recordemos que esto es una declaración de rentas de trabajo que se declaran al final del año. Ahora, ¿qué deducciones tienen estas personas que perciben rentas de trabajo? Ya hemos dicho, rentas de trabajo, rentas de quinta y rentas de cuarta. ¿Cuáles son las deducciones? Deducciones, gastos que puede hacer una persona natural para o pagar un poco menos de impuestos o solicitar la devolución. Ok. Estamos viendo de que si tú, digamos, tienes unos ingresos anuales, por ejemplo, de 20.000 soles, como esas 7 UITs, o sea, esos casi 29.000 soles, no cubre, mejor dicho, esos ingresos, no vas a pagar ningún impuesto a renta y quinta. Ok. Ya, muy bien. ¿Qué pasa cuando tú esos ingresos sí sobrepasan esas 7 UITs? O sea, sobrepasan los 30.000 soles anuales. Entonces, el gobierno nos ha dado, se nos dice, para que nosotros no solamente podamos deducir esas 7 UITs, sino se nos ha dado para que podamos deducir 3 UITs más. Ok, 10 en total.
¿no? A favor nuestro, Claro. algo bueno, Sí, ¿no? sí. Habrá visto en eso para que nosotros podamos tener algún tipo de ganancia o de evolución, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener y hacer ciertos gastos para que podamos nosotros tener, digamos, esa deducción adicional, ¿no? Uno que es muy ya conocido es el hecho de tener gastos de restaurantes y hoteles. Okay. Esos gastos de hoteles y restaurantes, que todos nosotros podemos hacerlo, eso al final la SUNAT nos puede devolver cierto porcentaje. Nos dice que es un porcentaje máximo de hasta 15% de todo lo que consumo. Correcto. Pero no es que si yo consumo 100 soles, no es que 15 soles me van a devolver. Claro, no. Puedes deducir. Claro. Puedes deducirlos de tus ingresos anuales. O sea, todos tus gastos en bares, restaurantes y hoteles los sumas y de esa suma el 15% puedes deducirte. O sea, ¿qué significa deducir? Restar a tus ingresos para hacer un nuevo cálculo del impuesto a la renta y con eso podrías tú o pagar menos impuestos o solicitar la devolución. Entonces ya hemos hablado de bares, restaurantes y hoteles para que todos nuestros amigos, miren, ya está terminando el año, y es importante que tú sepas, y ya existe ahorita en la página web de SUNAT una aplicación por la cual tú puedes entrar y puedes ver cuáles son tus consumos hoy, en la actualidad, para saber si todavía te falta techo para llegar hasta el máximo de las 3 UITs. Siguiente punto sería, por ejemplo, el tema de las deducciones de los recibos por honorarios. Explícanos, Carlos. Sí, los recibos por honorarios ya de hace ya unos años atrás se emiten de manera electrónica, ¿no? Ya no existe recibo por honorarios físicos. Entonces, cada vez que, si tú como persona natural quieres ganar y deducir más, ¿no?, más gastos para pagar menos impuestos, entonces cada vez que pidas tú un servicio, debes de pedir que te den un recibo por honorario electrónico. Okay. Entonces, bajo esa forma, entonces vas a estar reduciendo también tu impuesto a renta, o al final, como tú dijiste, puede haber cierta monto de que no me puedan devolver. Correcto. Y estos gastos solamente son deducibles en un 30%. En un 30%. ¿no? Ok, perfecto. Y entonces hemos hablado de los recibos por honorarios que te sirven para deducir también. Entonces, no solamente son profesionales, sino también podrían ser oficios. Un carpintero que te ha hecho un mueble, también puedes solicitarle tu recibo por honorario para que puedas deducírtelo. Además, también un punto importante estaría también en el tema de no necesariamente tienes que tener RUC, también podría ser un recibo por honorario que te emitan con tu DNI, si es que todavía no tienes RUC, por ejemplo, para las personas que solamente reciben planilla. Siguiente punto, para deducir, entonces ya hemos hablado, amigos, sobre gastos en bares, restaurantes y hoteles, alquileres. ¿Qué otro punto adicional? Antes de pasarse al punto adicional, en caso de bares y restaurantes hay que tener bien presente de que esas boletas de venta que nos den los bares o restaurantes tienen que ser electrónicos. Correcto. Y tiene que estar el DNI y el nombre de la persona. Exacto. La boleta, como bien nos dice Carlos, tiene que tener el DNI, tiene que ser electrónica y el nombre de la persona. Entonces, con eso, ¿por qué? Porque eso va a viajar electrónicamente por los sistemas de SUNAT y ya, como te digo, está en la aplicación. Tú podrías revisar para ver si se han cargado todos los consumos que has realizado durante el año. El otro sería, creo, el pago de alquileres. ¿Qué tienes que decirnos con respecto a esto, Carlos? En el caso de pago de alquileres, ¿no? Se trata cuando yo alquilo un inmueble, entonces yo para ello te debo dar un recibo de arrendamiento. Okay. Entonces, tú como beneficio del 100% que pagues como alquiler vas a tener un 30% de beneficio adicional, ¿no? Correcto, correcto. Sí, y esto es también importante. ¿Por qué? Porque SUNAT, ¿en qué ha pensado con todo esto? Bueno, SUNAT ha pensado que como no puede ir a fiscalizar a cada uno de estos negocios y a cada una de las personas naturales que tienen una propiedad y que la dan en alquiler, dicen, mejor pongo a todos los contribuyentes a exigir estos tipos de pagos, que es donde SUNAT ha visto que hay el mayor hueco, donde no se pagan los impuestos. Entonces ahora
los contribuyentes exigen al propietario del inmueble a que le den este voucher, que es el pago del impuesto. Cuando tú vas al Banco de la Nación a pagar tu impuesto, te van a dar dos vouchers. Uno para que te lo quedes tú, como el pago de tu impuesto, y otro para que se lo des a tu inquilino, para que él pueda demostrar que verdaderamente él ha pagado un alquiler y se lo pueda deducir en su declaración jurada anual del impuesto a la renta. Y por último, tendríamos que ver también estos gastos que se hacen por e-salud. Así es. Si tú como persona natural tienes a un empleado o empleada del hogar, ¿correcto? Entonces, y pagas e-salud, ¿no?, por ellas, entonces en ellos sí puedes deducir el 100% de todo lo que realices como pago a e-salud. Perfecto. Perfecto. Y eso serían las deducciones que tendríamos o que tenemos la posibilidad de utilizar en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Ahora, Carlos, explícanos un poco cómo podríamos hacer efectiva ya este pago, porque creo que no es automático. Claro, no, muchos a veces preguntan, Carlos, ¿en qué momento, no? Oye, me hacen la devolución, ¿no? Exacto. O hay algunos que han preguntado inclusive, ¿por qué esto no viene de este año? Si no viene también del año pasado, sí. No me viene la devolución. Lo que sucede es de que uno tiene que realizar su declaración de renta anual, ¿sí? Uno, si percibe ingresos de cuarta o de quinta o de otro tipo de ingresos como prueba natural, se le añade este tipo de deducciones y entonces vas a poder saber realmente cuánto es tu deducción adicional, o sea, vas a pagar menos impuestos o te va a salir que vas a pagar, que vas a recibir, mejor dicho, vas a tener una devolución. Correcto. Y ya sabemos, amigos, que para hacer efectiva estas deducciones, tú tienes que presentar tu declaración jurada anual. Y en esta declaración jurada anual te puede salir un impuesto por devolver o un impuesto por pagar. En el caso que sea un impuesto por devolver, tienes que presentar inmediatamente, terminada la declaración, un formulario de pago virtual en el cual solicitas la devolución. Esta devolución podría demorar aproximadamente 45 días hábiles. Es lo que puede demorar. Pero si tú tienes un impuesto por pagar, lo tienes que pagar inmediatamente con el formulario de pago virtual. Muchas gracias, Carlos, por el día de hoy, por la información que nos has prestado, y ha sido de mucha utilidad para todos nuestros amigos de Finanzas para tu Bolsillo. Los esperamos para el próximo programa.